Hola, vamos a hacer este problema de selectividad del modelo que publican antes de la convocatoria de 2021 para Madrid. Los tenéis ordenados por tema y por año en el blog y en el canal de YouTube. Es sobre funciones. Nos dan una función y nos preguntan en el apartado A estudiar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. El crecimiento y decrecimiento de una función lo estudiamos en los puntos de no dominio y donde la primera derivada es igual a 0. Así que primero habrá que estudiar el dominio de esta función. Pues el dominio de esta función serán todos los reales porque es una función polinómica. Y esto hay que ponerlo. No se puede poner que es todos los reales porque sí. Y el segundo sitio donde tenemos que mirar el crecimiento y decrecimiento es donde la primera derivada es igual a 0, que aquí tendremos máximos y mínimos, candidatos a máximos y mínimos. Pues vamos a hacer la primera derivada y la igualaremos a 0. Esta derivada será 6 por x a la 5 menos 4 por 4, 16 por x a la 3. La igualamos a 0 y aquí si saco factor común x a la 3 me queda 6 por x a la 2 menos 16 igual a 0. Para que eso sea igual a 0 o x a las 3 es igual a 0 o 6x a la 2 menos 16 es igual a 0. Y aquí me queda que x a la 2 es igual a 16 entre 6. Si divido entre 2 me queda 8 entre 3, por lo tanto x será igual a más menos la raíz de 8 entre 3. Y aquí x igual a 0. Aquí tenemos candidatos a máximos y mínimos. Tendremos que estudiar el crecimiento y decrecimiento a izquierda derecha de estos tres puntos. Este de aquí, si lo queréis dejar un poco más arreglado, sería 2 por 2 por 2, quedaría 2 por raíz de 2 entre raíz de 3. Pero bueno, yo ahora seguiré con este. Pues vamos a estudiar la monotonía en estos tres puntos. Nos ponemos aquí nuestro eje X, aquí pondremos el 0, aquí el menos raíz de 8 entre 3 y aquí el menos raíz de 8 más entre 3. Esto es más o menos igual a 1,63 y este será a menos 1,63. Pues vamos a mirar a izquierda derecha de cada punto si nuestra función crece y decrece. Miraremos la primera derivada a izquierda derecha de cada punto. Aquí lo haremos en el menos 2, aquí en el menos 1, aquí en el 1 y aquí en el 2. Pues vamos a ver qué da. Pues f de menos 2, la derivada. Si hacéis esto os queda menos 176. Como es menor que 0 es negativo, quiere decir que la función decrece. La primera derivada en menos 1. Esto da 10. Como es mayor que 0, la función crece. Y en el 1 da negativo, quiere decir que la función decrece. Y la primera derivada en el 2 da 64, que es positivo. Por lo tanto, la función crece. Aquí tendremos un mínimo, aquí otro mínimo y aquí un máximo. Pero en el apartado nos preguntan crecimiento y decrecimiento. Pues, ¿qué sabemos? Sabemos que empezamos con los crecimientos. Que f de x es creciente de menos raíz de 8 entre 3 a el 0. Unión, este tramo de aquí, más raíz de 8 entre 3 a más infinito. Y f de x es decreciente de este tramo de aquí, que es de menos infinito a menos raíz de 8 entre 3, unión, este tramo de aquí, de 0 a raíz de 8 entre 3. Y esto es lo que nos preguntan en el apartado A. Vamos a ver el apartado B. En el apartado B nos preguntan encontrar sus máximos y mínimos locales y determinar si son o no globales. Máximo y mínimo local es lo mismo que máximo y mínimo relativo. Y global es absoluto. Así que nos preguntan máximos y mínimos relativos y absolutos. Ya en el apartado A ya sabemos, o sea, por el apartado A, sabemos que hay un mínimo en menos y más raíz de 8 entre 3. O sea que tenemos mínimo relativo en x igual a menos raíz de 8, 3 y tenemos un máximo, el único que hay, máximo relativo en x igual a 0. Como solamente tenemos un máximo y nuestra función es continua, entonces este también es un máximo absoluto.
Pero en los mínimos tendremos que mirar cuál es el que da el valor más bajo. Entonces calcularemos la función en menos raíz de 8 tercios. Que esto, si lo hacéis, da más o menos igual a 85,3 periódico. Y si calculáis en raíz de 8 tercios, da también lo mismo, da más o menos 85,3 periódico. Es decir, que el valor más bajo es 85,3 periódico, es decir, que los dos son también mínimos absolutos. Ya tendríamos el apartado B. Ahora vamos a hacer el apartado C. El apartado C nos preguntan hallar el área de la región acotada limitada por el eje y igual a 0 en la gráfica de F. Pues cuando estudiamos áreas, lo primero que tenemos que mirar son los puntos de corte. Porque nos preguntan con igual a 0. Es decir, esto es igual a 0, esto es y, esto es x, por lo tanto es con el eje OX. Así que miraremos puntos de corte con el eje OX, que es donde la y es igual a 0. Pues nuestra función, que es igual a x a la 6 menos 4 por x a la cuarta, la igualamos a 0 para buscar los puntos de corte. Sacamos factor común x a la cuarta y aquí nos queda x a la 2 menos 4 igual a 0. Entonces aquí nos queda x igual a 0 y aquí x al cuadrado menos 4 igual a 0. X al cuadrado es igual a 4, x es igual a más menos raíz de 4, x es igual a más menos 2. Así que tenemos que nuestra función corta en x igual a 0, en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Yo para poder hacer el área necesito saber si mi función está por aquí arriba o por aquí abajo. Entonces miraré cuánto vale la función entre menos 2 y 0. Escojo el menos 1. Sustituyo menos 1 en la función y me queda que es igual a menos 3. Como es negativo, quiere decir que la función pasa por aquí. Y ahora miraré en este tramo, miraré cuánto vale en el 1. En el 1, si lo hago, me queda menos 3 también. O sea que será menor que 0. Así que hará una cosa así. Tendré que calcular estas dos áreas. A esta le llamaré área 1 y a esta le llamaré área 2. Así que la integral que tengo que hacer será, mi área será igual a la integral desde menos 2 a 0 de x a la 6 menos 4x a la cuarta de dx. Yo le pongo valor absoluto porque si me he equivocado al escoger el orden de los puntos, no importa, al quedarme, me quedará siempre positivo, es un área. Y el otro área será más la integral de 0 a 2 de x a la 6 menos 4x a la 4 de dx. Calculo esta integral y me queda que esto es igual a, la integral será x a la 7 entre 7 menos 4 por x a la 5 entre 5. Entre menos 2 y 0 más, me he dejado el valor absoluto, la misma función de 0 a 2. Si esto le llaman f de x, f mayúsculas, lo que tendré que calcular es la función en el punto final, que es en el 0, menos la función en el punto inicial. Valor absoluto, más el otro área. La función en el punto final menos la función en el punto inicial. Pues voy a calcular f de 0, f de 2 y f de menos 2. F de 0. Sustituyo el 0 y me quedará 0. F en menos 2 será menos 2 a la 7 entre 7 menos 4 por menos 2 a la 5 entre 5. Esto me queda igual a menos 128 entre 7 más 128 entre 5. Si hago el mismo denominador, será 5 por 7, 35. Tendré que multiplicar este por 5 y este por 7. Me quedará menos 640 entre 35 y 7 por 128 me da 896 entre 35. Esto es igual a 256 entre 35. Y ahora me queda calcular la función en 2. Me quedará 2 a la 7 entre 7 menos 4 por 2 a la 5 entre 5. Y si hacéis esto, os da
menos 256 entre 35. Continúo por aquí abajo. Esto es igual. La función en 0, 0. Menos la función en menos 2, 256 entre 35. Más el otro área. La función en 2 menos 256 entre 35. Menos la función en 0, que es 0. Esto me quedará, como es valor absoluto, me quedarán los dos positivos. Me quedará 256 entre 35 más 256 entre 35. Y esto da igual a 512 entre 35. Y como es un área, queda bien poner unidades al cuadrado. Esta será la solución. Ya estaría hecho este problema.